El segundo tema, que es correspondiente a artrología. ¿Qué es artrología? Es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. ¿Y qué son articulaciones? Son la unión de dos o más huesos entre sí a través de partes blandas que los unen, ligamentos. ¿Okay? Las articulaciones las podemos clasificar en tres grandes grupos. Un primer grupo, que son las articulaciones fibrosas. Un segundo grupo, que son las articulaciones cartilaginosas. Y un tercer grupo, que son las articulaciones sinoviales. Que no descanse con ese maletín en la espalda, porque cargué mucha plata. Ok, entonces el primer grupo son las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas se dividen en tres grupos: suturas, sindesmosis y gónfosis. Si es sutura, puede ser plana, puede ser escamosa, puede ser foliada o puede ser serrada, dependiendo de la forma de las superficies articulares que conforman esas articulaciones. Ahora, si la articulación es cartilaginosa, ella puede ser por cartílago hialino, por fibrocartílago o una combinación de los dos. ¿Ok? Ahora, si es sinovial, la vamos a clasificar de acuerdo a varios criterios. Número de superficies articulares, forma de las superficies articulares y a los movimientos. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar todo eso. Entonces, las articulaciones fibrosas son aquellas articulaciones que son transitorias en una etapa de la vida del animal. Es decir, que se llegan a osificar los huesos, se unen, se fusionan y dejan de ser articulación mediante un proceso que se conoce como sinostosis. Las articulaciones fibrosas, suturas, las encontramos bien representadas en los huesos de la calavera, del cráneo. Las articulaciones fibrosas del tipo de la sindesmosis las encontramos representadas en algunos huesos como la unión del radio y del cúbito. Y las articulaciones fibrosas tipo gónfosis no son otra cosa que la implantación del diente con el alveolo dentario, cuyo único medio de unión es un ligamento que se llama ligamento periodontal. ¿Ok? Ahora, si la articulación es fibrosa, sutura, tengo que ver si es plana, escamosa, foliada o serrada. La articulación fibrosa sutura plana es aquella articulación donde las superficies articulares de ambos huesos es plana. Entonces tenemos que decir que se llama articulación fibrosa sutura plana. Nombre y apellido. Ahora, puede que no sea plana, sino que los bordes de la articulación tengan forma de bisel. ¿Saben lo que es un bisel? Nadie sabe lo que es un bisel.
Un pincel. Bisel. Pincel. ¿Cómo es? Eso es. ¿Cómo es? Geometría, dibujo técnico, por allá. Pero bueno, un bisel es un corte que no es recto, sino en diagonal. Entonces, si yo tengo acá este corte recto, en vez de ser así, yo lo corto acá y le elimino esto. Está en bisel. ¿Ok? No, porque yo puedo tener este así, que en vez de ser así en bisel, yo lo puedo colocar en diagonal así. Y no sigue siendo bisel, sigue siendo recto. ¿Ok? Lo que es diagonal es el corte que yo hice. ¿Me explico? Entonces, ¿algunos de ustedes conocen un pescado? ¿Sí? ¿Han visto un pescado alguna vez? No en el plato. Un Cuando lo pescado. sacan del río, del mar. Sí. ¿Lo han visto? ¿Y han visto lo que protege al pescado? Sí. ¿Cómo se llama? Escamas. ¿Y han visto cómo están organizadas esas escamas? Sí. ¿Cómo están? Prepare. Una tapando la otra, ¿verdad? Ajá. Una va tapando la otra. Entonces, lo mismo hace este bisel. Si yo tengo un corte en bisel acá, llega el otro corte en bisel y lo tapa. Y lo mismo hace las escamas de los pescados. Una está aquí, la otra arriba de la otra arriba de la otra. Y por eso el nombre de escamosa. ¿Ok? Entonces esta es una articulación fibrosa, sutura, escamosa. Profe, y también hay que mencionar el nombre del hueso en el que está. Claro. Si yo le pregunto, denme un ejemplo. Ejemplo, sutura plana, la unión de los dos huesos frontales. Es una sutura plana. La unión de los dos huesos nasales, sutura plana. La unión de los dos huesos palatinos, sutura plana. ¿Ok? Ahora, sutura escamosa, la unión del hueso frontal con el hueso lagrimal. La unión del lagrimal con el maxilar. ¿Ok? Es una articulación fibrosa, sutura escamosa. Pero puede ser que no es ni esta ni esta, sino que la superficie... ¿Dónde está el borrador? Sino que... ¿Cuál es la duda? Díganme, yo les aclaro. Pero no me saboteen. Díganme. ¿Ah? Entonces, puede ser que no es plana ni es escamosa, sino que es foliada o foliata, donde tengo una superficie articular que tiene un nicho o tiene una cavidad donde va a entrar la superficie articular del otro hueso. Entonces, esta articulación, que es articulación fibrosa, sutura, foliada o foliata, la encontramos bien representada en la unión del hueso cigomático con el maxilar. El maxilar le forma ahí un surco donde entra el hueso cigomático. Es una articulación fibrosa, sutura, Cigomática. foliada o foliata. Pero puede ser que no es ni plana, ni escamosa, ni foliada, ni foliata, sino que es serrata. Es decir, que las dos bordes de las superficies articulares tienen la forma de un serrucho o de una cegueta que tiene puros dientes, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el borde de un hueso y tengo el otro que se amolda a este. Foliada, Claudia. Esta es una articulación fibrosa, sutura, serrada. Y el ejemplo lo tenemos bien representado en la unión entre el frontal y el parietal, es decir, la articulación fronto-parietal. ¿Okay? La articulación
parietal. Estamos. ¿Cuál sería la más común o todas son comunes? Sí, le estoy dando. Todas las vacas tienen frontal, es común. Tienen cigomático y maxilar, es común. Tienen frontal y lagrimal, es común para la escamosa. Todas las tienen, todas. ¿Okay? Lo que tienes que saber cuál es la forma de las superficies articulares que unen los huesos. Con las que se unen los huesos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos. Si me dice que es fibrosa, me tiene que decir si es sutura, sindesmosis o confusa. Si me dice que es sutura, me tiene que decir si es plana, escamosa, serrata y foliada. O foliada. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Ahora, puede ser que no sea fibrosa, sino que sea cartilaginosa, también conocida como anfiartrosis antiguamente. Entonces, las articulaciones cartilaginosas las encontramos por cartílago hialino, también conocida como sincondrosis. Y o también por cartílago hialino o articulaciones primarias, cartilaginosas primarias. O puede ser por fibrocartílago. Las articulaciones por cartílago hialino, sincondrosis, la encontramos representada en la unión entre el asta mayor del hioide. ¿Cómo se llama el asta mayor del hioide? ¿Cómo se llama? El asta mayor del hioide. Va para el examen del miércoles. ¿Usted sabía que tenemos examen? ¿Cómo se llama el asta mayor del hioide? Estiloioide. El estiloioide. ¿Ok? Entonces, entre el estiloioide y el cilindro óseo que lo pone en contacto con la porción timpánica del hueso temporal. ¿Ok? La otra articulación cartilaginosa, fibrosa o secundaria, también conocida a veces como sínfisis, donde se interpone entre las superficies articulares un fibrocartílago. Lo encontramos bien representado entre el cuerpo de una vértebra y otra. Entonces, el cuerpo de las vértebras se articula uno con otro, se interpone un fibrocartílago o disco intervertebral. Y son articulaciones cartilaginosas por fibrocartílago. Dijimos que las articulaciones fibrosas eran ¿cuáles? Entonces, las articulaciones cartilaginosas, que ya las fibrosas no las estudiamos, usted se las perdió. Las cartilaginosas secundarias o por fibrocartílago, dijimos que están en el cuerpo de todas las vértebras. Una vértebra con otra está unida por una articulación cartilaginosa. ¿Ok? Además tenemos la unión de los dos huesos mandibulares acá, que forman una sínfisis, que se llama sínfisis mandibular. Y la unión de los dos huesos coxales también forman una sínfisis que se llama sínfisis pélvica. ¿Ok? Así tenemos que esta sínfisis se llega a osificar, al igual que como lo hacen las fibrosas, pero la de los cuerpos de las vértebras no se osifica a menos que haya una patología. ¿Okay? La sínfisis pélvica también llega a osificarse, pero se osifica más rápidamente en el macho que en la hembra. Por una razón muy sencilla, la hembra necesita que se mantenga esa articulación para poder dilatarse al momento del parto y aumentar el canal del parto para que el feto salga y pase por la cavidad pélvica hacia afuera. Entonces, esta sínfisis necesita que esté activa para que se separe, aumente el diámetro del canal del parto y no haya problemas al momento del nacimiento del becerro. ¿Ok?
además de esto, ¿ok?, tenemos las articulaciones sinoviales, antiguamente conocidas como diartrosis. Se considera que son las articulaciones verdaderas. No se llegan a osificar, es decir, permanecen durante toda la vida del animal y tienen los más grandes grados de movimiento. ¿Ok? Entonces, las articulaciones sinoviales tienen que cumplir una serie de características para que sea sinovial. Si no cumple con una de esas características, olvidémonos que es sinovial y tenemos que clasificarla o como fibrosa o como cartilaginosa, pero ya no será sinovial. ¿Y cuáles son esas características? Las siguientes características. Ok, entonces, si yo tengo acá un hueso, hice un corte acá, agarré este miembro y hice un corte acá. ¿Qué corte es este? Un corte mediano. Y este acá, si lo hago con la mitad, ¿cuál es? Perdón, ¿Ah? ¿Y este entonces qué? Sagital. Sagital. El medial es uno solo. Sagital de ahí para allá y de ahí para allá, cualquiera que haga es sagital. Porque el medial es único. Los sagitales son infinitos. Entonces yo hago un corte acá que me paso por la mitad de la articulación de la escápula y el húmero. ¿Ok? Una articulación, un plano, un corte sagital. ¿Ok? Entonces yo tengo acá un hueso. Porque hice un corte, estoy viendo el tejido esponjoso. Y tengo acá la cavidad que lo recibe. ¿Ok? Hueso, hueso. Superficie articular de uno, superficie articular del otro. ¿Ok? Ahora, los huesos tienen que tener la articulación sinovial, una lámina que va de un hueso al otro que se llama cápsula articular. Característico de las articulaciones sinoviales. Si es sinovial, tiene cápsula articular, así. ¿Ok? Si es sinovial, tiene Cápsula articular. le iba a decir algo, pero no se puede malinterpretar. Como para que no se lo olvide. Algo así como que si usted es varón, usted tiene pipí. ¿Verdad? Y si usted es hembra, tiene coco. ¿Ok? Entonces, así. Si es sinovial, tiene cápsula articular. Condición sine qua non. Entonces ya tenemos una característica. Ahorita mismo. Ahora, esa cápsula articular tiene dos láminas. Una lámina externa, que es la lámina fibrosa, y una lámina interna, que se llama membrana sinovial. Entonces vamos a suponer que la roja es la membrana externa fibrosa. La roja, la verde que está acá es la membrana sinovial. ¿Ok? Entonces, además de eso, esta membrana sinovial, ¿verdad?, va a producir un líquido que se llama líquido sinovial.
que es como el aceite que lubrica las articulaciones, como el aceite del motor de los carros. Si no tiene aceite, se daña el carro, se rompen los pistones, se rompe todo. Si no tiene ese aceite, ese líquido sinovial, se dañan las articulaciones. ¿Ok? Es lo que nos permite que no suenen cuando estamos haciendo flexión, extensión, movimiento de las articulaciones. Profesor, una pregunta. A lo que la vaca ya está más viejita, pues ¿el líquido sinovial se reduce o sigue igualito? Se puede reducir con una artrosis, se puede reducir, ¿ok? Puede dejar de producirse, y en humanos igual. Hoy en día usa mucho ácido hialurónico para sustituir o vamos a decir aumentar el líquido sinovial, la superficie de lubricación. ¿Ok? Entonces ese líquido sinovial va a estar acá, dentro de una cavidad que se llama cavidad articular. Está el líquido sinovial. Entonces fíjense, ya llevamos 3 características para que sea sinovial: cápsula articular, cavidad articular y líquido sinovial. Sin embargo, a pesar de tener ese líquido sinovial, si la superficie de los huesos articularan directamente una con otra, podría producirse desgaste. Para que eso no suceda, se va a formar en cada una de las superficies articulares un cartílago que lo protege que se llama cartílago articular. Entonces, si no cumple con esas 4 características, no puede ser sinovial. La buscamos en fibrosa o cartilaginosa y vemos de cuál es, pero no es sinovial. Es decir, que tiene que tener cavidad articular, líquido sinovial, cápsula articular y cartílago articular. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ojo, el ligamento capsular, la lámina externa, viene siendo uno de los medios de fijeza de las articulaciones sinoviales. Entonces, así como cuando tenemos el chip de que tiene que tener estas 4, cuando yo diga y la clasifique la articulación Z como articulación sinovial y me pregunten medios de unión, yo tengo que decir automáticamente cápsula articular. ¿Por qué? Porque tiene que tener cápsula articular. Si no, no es sinovial. Y la cápsula articular es uno de los medios de unión. Veremos después que esta cápsula articular puede ser completa o incompleta. Es decir, si la manga de mi bata es la cápsula articular que envuelve la articulación húmero radiocubital y me la envuelve toda, es una cápsula articular completa. Pero si hay una que me envuelve adelante y otra atrás, son 2 cápsulas incompletas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Las articulaciones sinoviales que cumplen con estas características, las vamos a clasificar de acuerdo al número de superficies articulares. ¿En qué? En simples y compuestas. La articulación de la escápula y el húmero, ¿cuántas superficies articulares hay? 2. Por lo tanto, es una articulación sinovial simple. Pero si nos vamos a la articulación coxofemoral, ¿cuántas superficies articulares hay allí? 3. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Cuáles? La que conecta... ¿Ah? No, ahorita no vamos a poner esto. Tibia, pelvis y rótula. Profesor, son 2. 3. ¿Cuáles? Fémur, rótula, tibia, peroné.
Pero yo no estoy hablando de esta, estoy hablando de la coxofemoral. Ah, no escuché, pensé que estaba hablando de esta. En la coxofemoral. ¿Cuántas superficies articulares hay ahí? Una. Yo veo una. ¿Cuántas? 15. Dijimos que cuando vimos la clase de osteología, dijimos que las depresiones articulares o no articulares pueden ser simples o compuestas. Dijimos Yo que digo la que una, yo cavidad, digo que ¿cómo se una. llama la de la escápula? Glenoidea Glenoidea, de la escápula. glenoidea del La forma solo de escápula, pero la cavidad que está aquí, ¿cómo se llama? Cotiloidea del coxal. Tiene la forma. Ilion, isquion y pubis. Y además está el fémur. Entonces tiene 4 superficies articulares. Será una articulación Eran 4. sinovial compuesta. ¿Ok? Articulación sinovial compuesta de acuerdo al número de superficies articulares. Pero de acuerdo a la forma de las superficies articulares, vamos a clasificarlas. Entonces, de acuerdo al número de superficies articulares es simple y compuesta. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, ¿cómo será? Puede ser, si las superficies articulares son 2 facetas planas, ¿verdad? Será una articulación sinovial que de acuerdo a la forma de la superficie articular es plana. ¿Ok? Ejemplo de esta. La tenemos representada entre los huesos del carpo, que son huesos cortos y tienen puras superficies. Entonces, ahí tenemos representada. Entre las carillas articulares del arco de las vértebras, craneal y caudal, son articulaciones sinoviales planas. ¿Ok? Pero puede ser que las superficies articulares no sean planas, sino que tengan, entonces esta será articulación sinovial plana. Ojo, Gracias. de acuerdo al número de superficies articulares, de acuerdo a la forma y de acuerdo al movimiento. En eso quedamos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al número de superficies articulares, vamos a hablar de la escápula humeral. Dijimos que era simple, ¿verdad? Olvidémonos de la escápula humeral. Vamos a hablar de la articulación que se da entre el arco de una vértebra y otra. ¿Ok? Es plana. De acuerdo a la forma, entonces es plana. Y de acuerdo al movimiento que realiza, ¿qué es? ¿Qué movimiento puede realizar dos superficies planas? Préstame el celular. Préstame el celular. Si estos dos superficies planas, ¿qué movimientos pueden hacer una sobre la otra? Deslizarse, deslizamiento. Ese es el único movimiento que realizan las superficies articulares planas. Ah, ella me hizo señas, deme el iPhone. Ok, entonces, esta es de deslizamiento. Ok, pero puede ser que la superficie no sea plana, sino que la forma de la superficie articular sea un hemicilindro. ¿Qué son los hemicilindros? ¿Qué son los hemicilindros? La mitad de un cilindro, ¿cómo se llama? Cóndilo. Cóndilo. Entonces, en la extremidad, si una de las superficies tiene cóndilo, la articulación se llamará condilia. ¿Ok? Se llamará condilia. Entonces, de acuerdo, un ejemplo de ello lo tenemos entre el metacarpo y el metatarso con la falange proximal. Hay 2 cóndilos para cada dedo en la extremidad distal del metacarpo y del metatarso. ¿Ok?
Entonces, esa es una articulación que, de acuerdo al número de superficies articulares, ¿qué será? ¿Simple o compuesta? La metacarpo y metatarsofalángicas. Compuesta. ¿Por qué? Tiene 4, ¿no? 2 para cada dedo. Sí, pero están en un mismo hueso. Soti tiene 4 porque recibe 2 y 2 arriba. No. ¿No? ¿Atrás qué tiene? ¿Qué huesos hay atrás? Los sesamoides. Los sesamoides. Ah, también tiene superficies articulares. Obvio, no andan sueltos. No, yo pregunto. Que no los larga en cualquier lado. Y verá ver que los sesamoides tienen más ligamentos que la cabeza. Ay, O Dios. sea, se larga la cabeza, pero los sesamoides nunca. Y verá ver. Entonces, como tiene los sesamoides, esta es compuesta. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, que es condiloidea. ¿Y qué movimientos realiza? Ajá, eso es que flexión y extensión. Flexión y extensión. Entonces, movimientos, flexión y extensión. Y así sucesivamente. Vamos a estudiar cada articulación, después les digo otras cosas. Pero si no es condilia, sino que es la mitad de una esfera, la cabeza o calota. ¿Dónde hay un ejemplo de cabeza o calota? En el húmero. ¿Y dónde más? En el fémur. Entonces tenemos que la articulación escapulohumeral o coxofemoral es una articulación, como es una esfera, se llamará esferoidal. ¿Ok? Se llamará esferoidal. Si agarro la escápula humeral, digo que es una articulación que de acuerdo al número de superficies articulares es, entonces es simple. De acuerdo a la forma de la superficie articular, ¿qué es? Esferoidal. Y de acuerdo a los movimientos, hace todos los movimientos. ¿Cómo se le dice eso? ¿Cómo se le diría? Así. Todos Hace todos los movimientos las articulaciones esferoidales. O podemos decir que es multiaxial. ¿Ok? Porque va por todos los ejes. Se llama así, multiaxial. Multiaxial puede ser. ¿Ok? Multiaxial. Pero a lo mejor no es ni plana, ni condilia, ni esferoidal. Sino que tenemos una superficie articular que está conformada por dos labios separados por una garganta media, que se llaman como tróclea. Tróclea. Entonces la articulación se llamará troclear. Ejemplo, la de la rótula con la extremidad distal del fémur. Entonces es simple, es troclear, y el movimiento que realiza, ¿qué es? Flexión y extensión. Porque la tróclea, el movimiento que realiza es de charnela, así se llama. Es como el movimiento que realiza la bisagra de la puerta. Nada más abre y cierra, abre y cierra. Usted no puede hacer la puerta así, no puede hacerla así, porque la bisagra no lo deja. Así es una articulación condilia o troclear. Nada más permite ese movimiento de charnela. ¿Ok? Usted dijo que las articulaciones de eran compuestas, sinoviales, pero dijo que las sinoviales no se Osifican. pero esas no están No, pero la la de la que pelvis. se osifica es la de la unión de los dos huesos coxales. La sínfisis pélvica, pero la coxofemoral no. Entonces por eso es que no son las mismas articulaciones. Son dos articulaciones diferentes. Pero igual se cuentan para lo de la... O sea, para lo de Es que lo que pasa es que la cavidad cotiloidea, donde entra la cabeza del fémur, ahí está, que está acá, está conformada por el ilio, el isquio y el pubis. Ajá, eso es lo que está... En cambio, la sínfisis solamente se une pubis e isquio. El ilio no forma parte de la sínfisis. Ok. A lo mejor no es ni plana, ni condilia, ni esferoidal, ni troclear. Ok. Sino que tenemos unas que se llama trocoide o de vástago y cavidad. ¿Se acuerdan cuando yo les di los huesos?
instante. Ah, bueno, entonces. Café sí. Me trae café, pero me viene a cobrar el café. Ah, no hay firma. Ah, ok, ya lo voy a entender. Vaya por la bolita y ya la tengo. Alguien se metió. Déjenme ir y vayan acordándose de trocoides. Hay una vértebra que tiene una apófisis. Pero deja el café.